El autismo infantil. Sus principales características son que es un trastorno generalizado del desarrollo que presenta una gravísima alteración de la comunicación y de la interacción social. La incidencia es 4 veces más en varones, es un cuadro muy poco frecuente como ocurre en todos los TGD, aproximadamente 1 por cada 10.000, se sospecha que hay causas genéticas y el mejor pronóstico es cuanto menos esté afectado el ámbito cognitivo. En este sentido, conviene recordar que en torno al 75% de los autistas presentan limitaciones intelectuales significativas. Las alteraciones en la interacción social constituyen el aspecto más característico del autismo infantil. Se observa desde el nacimiento y presenta las siguientes características. Valoración inadecuada de los signos socioemocionales, es como si no comprendieran la comunicación no verbal. Comportamiento desajustado al contexto social, por ejemplo, rabietas sin justificar, independientemente de lo que pasa alrededor. Ausencia de signos sociales convencionales, como la sonrisa y el saludo. Se trata de niños aislados de su contexto social, no están interesados en la interacción social y no entienden los signos sociales convencionales. Las alteraciones del lenguaje y la comunicación constituyen otro aspecto nuclear en el trastorno autista. Se puede distinguir entre alteraciones cuantitativas como falta de reciprocidad, evitación del contacto visual y táctil, y alteraciones cualitativas como ausencia de juego, imitación y simbolización. Hay falta de sincronización entre el lenguaje cuando existe y la expresión facial, ya que no juega con los demás. Tampoco desarrolla el juego simbólico. Y también presenta necolalia, que es la repetición literal de frases del interlocutor, que es la última parte de las frases, aparentemente como si no entendiera la frase, sin interpretar la frase. Las actividades estereotipadas o repetitivas es una característica del comportamiento del autista que convierte a dicho comportamiento como muy rígido. Hay restricción de intereses, únicamente presta atención a algo muy concreto. Apega a objetos, generalmente de textura no cálida, como el plástico, metal o vidrio, y no presta atención a otros posibles estímulos. Hay resistencia a los cambios, ya que tiene una fortísima resistencia a ellos, y parecen necesitar controlar todos los posibles cambios de su campo de intereses, a veces con memoria fotográfica. Tienen actividades rituales, incomprensibles para el entorno, estereotipas motrices, orales, etc. Y una ausencia de creatividad aparentemente en toda su conducta, ya que es muy rígida, estereotipada y siempre es igual. Otras alteraciones que pueden presentar son temores y fobias a objetos cotidianos, sin saber por qué, o a determinado ruido, como la lavadora, el timbre, una sirena, etc. Y tienen reacciones totalmente desproporcionadas. Tienen trastornos del sueño, duermen poco y mal, solo durante la primera parte de la noche o a partir de una determinada hora. Trastornos en alimentación, son maniáticos, selectivos con determinados alimentos, muy exigentes con ciertos ritos, como la temperatura, la distribución de los alimentos en el plato, etc. Sufren autoagresiones, aunque no son muy frecuentes, pero también se dan, con el consciente peligro para la salud del niño. También presentan rabietas muy intensas, injustificadas y frecuentemente acompañadas de autoagresión. Y el 75% sufre retraso mental, aunque en el autismo pueden darse todos los niveles de desarrollo intelectual. El diagnóstico principal hay que hacerlo siempre de manera diferencial entre el autismo y otros trastornos psicopatológicos. En este sentido hay que tener en cuenta que cuanto más pequeño es el niño, más fácil será este diagnóstico diferencial. Autismo, esquizofrenia. Leo Kanner, primero que descubrió el trastorno autista, a mediados del siglo XX, pensando inicialmente que se trataba de esquizofrenia infantil. Posteriormente comprobó que se trataba de procesos distintos, que no guardan relación entre sí. Características. La incidencia del autismo es 4 o 5 casos cada 10.000 habitantes. En cambio, la esquizofrenia, entre 8 o 10 casos entre 10.000 habitantes. La aparición del autismo es temprana, antes de los 3 años, mientras que la esquizofrenia es tardía, ya se presenta en adolescentes o mayores. Los delirios y alucinaciones no se presentan en el autismo y en la esquizofrenia siempre. El curso del autismo es estable, mientras que la esquizofrenia va por ciclos o brotes. Las crisis epilépticas en el autismo son frecuentes, en torno a un 25%, y en la esquizofrenia son muy infrecuentes. Y por último, el brote psicótico es la pérdida de control ideacional y emocional. Es incapaz de mantener una conducta adaptativa al entorno, de autogobierno y autoprotección, y se presenta sobre todo en la esquizofrenia. Autismo, retraso mental. La incidencia por sexos del autismo es 4 niños, 1 niña, mientras que el retraso mental no hay diferencia. Las crisis epilépticas en el autismo se sufren durante la adolescencia, mientras que en el retraso mental desde la primera infancia.
más frecuentes cuanto más grave sea el retraso mental. Los déficits cognitivos son específicos en el autismo, mientras que en el retraso mental son generalizados. La discriminación de señales socioemocionales está muy dañada en el autismo y en el retraso mental no está alterada, salvo en el profundo. La disarmonía evolutiva en el autismo es frecuente. A veces desarrollan alguna capacidad de forma excepcional, como la memoria, la capacidad de cálculo, etc. Pueden producir despiste en el diagnóstico, ya que aparentan más dotación intelectual de la que realmente tienen. Y hay un retraso evolutivo generalizado en el retraso mental. Autismo, trastorno del desarrollo del lenguaje. La incidencia por sexo en el trastorno del lenguaje no hay diferencia. Los déficits cognitivos específicos en autismo son mucho más profundos y generalizados que en el trastorno del lenguaje. Las alteraciones socioemocionales son muy graves en autismo, ya que tienen alteraciones socioemocionales muy leves en el trastorno del lenguaje, pues son capaces de comunicarse ampliamente con su entorno. Y tienen una inhabilidad comunicativa global y persistente en el autismo. No está afectado el sistema de comunicación, sí el lenguaje, en el trastorno del lenguaje. Las teorías sobre el autismo, su evolución histórica. La primera época, que va de 1943 a 1963. El autismo es un trastorno emocional producido por factores emocionales o afectivos inadecuados en la relación del niño con las figuras de crianza. Estos factores dan lugar a que la personalidad del niño no pueda constituirse ese trastorno. Las madres y o padres incapaces de proporcionar el afecto necesario para la crianza producen una alteración grave del desarrollo de niños que hubieran sido potencialmente normales. El empleo de una terapia dinámica de establecimiento de lazos emocionales sanos es la mejor manera de ayudar a los niños autistas. Y la segunda época va desde 1963 a 1983. Aquí ya se abandona la hipótesis de los padres culpables. Los primeros indicios de asociación del autismo con trastornos neurobiológicos se producen en esta etapa. Hay y se establece la formulación de modelos explicativos que se basaban en las hipótesis de que existe alguna clase de alteración cognitiva, más que afectiva, que explica las dificultades de relación, lenguaje, comunicación y flexibilidad mental. En los años 60, 70 y 80, la educación se convirtió en el tratamiento principal del autismo, gracias al desarrollo de procedimientos de modificación de conducta y a la creación de centros educativos específicos para niños autistas. ¿Y cuál es el enfoque actual del autismo? Pues en las últimas décadas se han producido cambios importantes que definen una tercera etapa, que va desde 1983 hasta el 2011, que en el enfoque del autismo. El cambio principal en el enfoque general del autismo consiste en su consideración desde una perspectiva evolutiva, como un trastorno del desarrollo. Si el autismo supone una desviación cualitativa importante de la evolución normal, hay que comprender ese desarrollo para entender en profundidad qué es el autismo. Los cambios importantes en las explicaciones del autismo. Pues Baron Cohen, Leslie y Fried, en 1985, descubrieron una incapacidad específica de los autistas para atribuir mente y formularon un modelo explicativo del autismo muy aceptado entre los especialistas. El autismo consistiría en un trastorno específico de una capacidad humana muy importante, a la que se denomina teoría de la mente. En el plano neurobiológico se han descubierto alteraciones que nos acercan a las causas del trastorno. ¿Qué cambios importantes hubo en el tratamiento del autismo? Pues la educación ha adaptado un estilo más pragmático y natural, más integrador y menos artificioso que en la etapa anterior, más centrado en la comunicación como núcleo esencial del desarrollo, más respetuoso con los recursos y capacidad de las personas autistas. El aspecto autista y sus dimensiones. El concepto de espectro autista hace referencia al autismo y a otros TGD como términos comunes, pero para personas muy diferentes. Se trata de un conjunto enormemente heterogéneo de individualidades cuyos niveles evolutivos, necesidades educativas y terapéuticas y perspectivas vitales son enormemente diferentes. La consideración del autismo como un continuo más que como una categoría que define un modo de ser nos ayuda a comprender, a pesar de las importantes diferencias que existen entre diferentes personas, todas ellas presentan alteraciones en mayor o menor grado, en una serie de aspectos o dimensiones cuya afectación se produce siempre en los casos de trastorno profundo del desarrollo. Se ha desarrollado un conjunto de 12 dimensiones que se alteran sistemáticamente en los cuadros del autismo y en todos aquellos que implican espectro autista. Para cada dimensión se han establecido 4 niveles de gravedad en la alteración de cada dimensión. Estas son las 12 dimensiones. Trastornos cualitativos de la relación social, trastornos de las capacidades de referencia conjunta, acción, atención y preocupación conjunta, trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas, de las funciones comunicativas, del lenguaje expresivo, del comprensivo,
de las competencias de anticipación, de la flexibilidad mental y comportamental, del sentido de la actividad propia, de la imaginación y de las capacidades de ficción, de la imitación y de la suspensión, como la capacidad para hacer significantes.